Perfecto. Bien, en la clase de hoy abordaremos, digamos, uno de los conceptos o, digamos, partes centrales de la materia que tiene que ver con la cuestión de la comunicación, ¿sí? Podríamos plantear que comunicación y educación son cosas bastante indisociables, en el sentido de que, digamos, el acto, digamos, podríamos tomar la educación como un acto comunicativo. Pero más allá, digamos, del paradigma en el cual uno puede tomar referencia a la hora de iniciar el desarrollo de una idea, la comunicación como actividad social inherentemente humana desarrolla múltiples facetas y básicamente tiene una, llamémosle, directa relación con otras actividades desde el punto de vista de lo que vendría a ser su futuro profesional como profesionales de la salud, que es interesante que podamos ir trabajándola o ir repensándola o reconstruyéndola en función de, digamos, de lo que desde la materia nosotros intentamos llevar adelante y de lo que en el marco de lo que ha sido su evolución o su desarrollo dentro del campo educativo, tanto como estudiantes como en las distintas instancias de formación que han tenido, ir viendo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Para empezar, la idea es mostrarle a modo de apoyo, ¿sí? Una presentación en PowerPoint. Bien, ¿se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. Bien. Digamos, dentro de lo que vendría a ser la programación de la materia, la planificación, ustedes van a encontrar un apartado que, digamos, dentro, no me acuerdo si es el núcleo 3 o el núcleo 4, que dice la dimensión del contexto de la comunicación, en este punto central, la intencionalidad comunicativa, ¿sí? Allá lejos y hace tiempo, cuando ustedes estudiaron lengua y literaturas, o lengua, o váyase a ver el nombre que tenía la materia cuando hicieron el secundario, y también como parte de la educación primaria, existía un esquema clásico de la comunicación, en el cual desarrollaban, digamos, linealmente el concepto de que se pueden identificar como protagonista de este esquema a un emisor y a un receptor, en lo cual, vinculados por un canal, hay un mensaje que se transmite, ¿no? Este esquema clásico de la comunicación, digamos, visto y revisto y articulado, representa una visión de lo que es este proceso, digamos, de este fenómeno comunicativo, en la cual se ordenan y se organizan linealmente ciertas, digamos, secciones en función de que lo que ese emisor piensa y dice a través de ese mensaje llega y es interpretado por ese receptor. Con cierta visión de algo medio naif, podríamos pensar algo ingenuo, nosotros nos encontramos de que este esquema simplifica la visión entre alguien que emite y alguien que recibe. Lo interesante de esto, ¿sí?, es que con posterioridad, ese esquema que recién veíamos nosotros lo había desarrollado Jacobson a principios del siglo pasado. Quebra-Corecchioni desarrolla un poquito más a fondo el tema de este esquema de la comunicación y habla de que existe una situación en relación al contexto en el que se da la instancia comunicativa, un referente en el que se hace la referencia de lo que se dice, un código que es compartido en función de la codificación y decodificación del mensaje que hacen tanto emisor como receptor, y un canal por el cual, digamos, se vehiculiza este proceso. Estas visiones son netamente funcionalistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La visión funcionalista apunta a organizar
digamos, unidireccionalmente un mensaje que va hacia ese receptor, ¿no? Si quisiéramos complicarnos un poco más la vida, nos podríamos poner a pensar que tal vez no sea tan fácil comunicarse. Entonces, al no ser fácil comunicarse, ¿por qué no sería? Si acá linealmente está explicado, facilísimo. Porque hay que hacer una división o una clarificación, ¿sí?, en función de lo que sería, por un lado, la información, que sería esa transmisión de datos en forma ordenada, que van desde un emisor a un receptor linealmente, ¿sí?, y lo que es comunicación verdaderamente dicha o entendida, que sería este proceso en el que participan personas que emiten y reciben informaciones a las que se le reasigna un sentido. Y acá entra esta cuestión de el reasignar un sentido. No todos poseemos las mismas condiciones, no todos tenemos, digamos, una igualdad de oportunidades, o no todos, digamos, estamos en condiciones de poder emitir y recibir mensajes e interpretarlos de la misma manera. Entonces es clave poder decir que esto, información y comunicación, son dos cosas diferentes, ¿sí? La realidad, digamos, desde el punto de vista de lo técnico, comunicación logra ser entendida, ¿sí?, mucho más allá de la mera transmisión ordenada de datos. ¿Por qué? Porque la posición en la cual se pueden establecer emisor y receptor no pueden ser, digamos, equiparadas tan fácilmente, por más que lo diga la teoría, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Tapa de hoy de 3 diarios representativos de la Argentina, ¿sí? La Nación, Clarín y Página 12. De más está decir que no son lo mismo uno u otro, está claro. De más está decir de que cada uno tiene un sesgo desde el punto de vista de esa posición discursiva o epistemológica también. En estos 3 ejemplos, ¿sí?, nosotros encontramos que el título más importante del diario La Nación dice: tras el fallo de la Corte, el gobierno convoca a Larreta por los fondos de la ciudad. El título más importante de Clarín dice: Cristina le traba a Guzmán el uso de la plata que el FMI enviará a la Argentina. Y el título más importante de Página 12 dice: una vacuna contra las patentes. Como ustedes pueden ver, los 3 diarios hicieron una interpretación diferente de lo que es la agenda de lo que hoy deberíamos estar viendo nosotros como lectores de algunos de estos diarios, ¿sí? Lo interesante, más allá del hecho de que cada uno titule diferente, es cómo una misma noticia impacta diferente en los 3 medios, ¿sí? El título grande de Página 12, que habla de las patentes, del hecho de que se está intentando desbloquear las patentes a modo de poder producir en distintos países del mundo sin requerir a esta cuestión de la centralidad, ¿sí?, es el título central de Página 12, ¿sí? En La Nación van a encontrar el mismo tema, pero a un modo mucho más chiquito. En la, digamos, viendo en la parte inferior de la publicación, en las 2 columnas de texto de la derecha, en la primera columna, ustedes van a encontrar que el título dice: el debate por las patentes divide a las potencias.
O sea, habla de que la utilización, digamos, de esta liberación de las patentes podría llegar a tener ciertas implicancias en la geopolítica mundial en función de la división, ¿no? Dice que mientras Francia apoya la liberación, Alemania se opone y duda sobre las líneas de producción. La misma noticia, esta vez en el diario Clarín, ustedes la van a encontrar en lo que vendría a ser la parte inferior, digamos, en el faldón inferior de la tapa, ¿sí? Donde digamos, el mismo tema que es abordado a toda tapa en el caso de página 12, en Clarín ustedes se encuentran con que los laboratorios y Merkel se oponen a liberar patentes de las vacunas. En el primero de titulares, página 12, habla de hay que liberar las patentes y la cuestión. En La Nación habla de que Francia dice que sí y Alemania dice que no. Y en Clarín directamente habla de que los laboratorios y Merkel se oponen a liberar las patentes de las vacunas. Ahí ustedes pueden ver que existe un marcado sesgo en cada una de las afirmaciones que se plantean en las tapas. Digamos, lo mejor de todo que esto es consecuencia del anuncio del gobierno de los Estados Unidos que diciendo que ellos sí estaban a favor de liberar las patentes. Ahora entonces, sí, hay, digamos, de una determinada manera, diarios que dicen tenemos que liberar todo y vamos con la patente de la Regina y podemos hacer todas las vacunas, qué sé yo. En la otra punta, encontrar quién se opone. No importa ni quién dijo que estaba a favor, ni no, simplemente dónde encontramos a alguien quien se oponga, entonces nosotros podemos plantear esto. Esa estructura marcada, ¿sí? Digamos, podríamos llamarlo de que resulta esperable, ¿sí? Digamos, es esperable encontrar una visión sobre las noticias según el medio que se ha seleccionado, ¿sí? Digamos, hay muchas miradas sesgadas y un espacio de pluralidad de voces medio complicado, fundamentalmente por esta cuestión de recurrir siempre a la reafirmación de sentido a partir de buscar leer lo que a mí me conforma, ¿sí? Por lo tanto, cada emisor tiene sus determinadas visiones, ¿sí? Para determinar este momento o este espacio de enunciación. Y construyen lo que vendría a ser una subjetividad en el receptor. El receptor de Clarín está esperando que le digan lo que él quiere leer. De la misma manera que el lector de página 12 está buscando la reafirmación de lo que él plantea en su diario. Y la gente que lee La Nación también tiene su, digamos, su expectativa en función de lo que uno está leyendo. ¿Sí? Pongo el ejemplo de diario, pero si ustedes ponen un canal de televisión es absolutamente igual. ¿Sí? Cuando uno clasifica este tipo de planteos, digamos, tiene aspectos que determinan el, digamos, por qué resultan excluyentes con respecto a otros, ¿sí? Entonces, cuando uno clasifica este proceso de decir, me doy cuenta que en página 12 están tirando para tal lado, me estoy dando cuenta que en La Nación van tirando para tal lado, y si me estoy dando cuenta de que Clarín estoy yendo para tal lado. Cuando logro hacer ese criterio de clasificación, ¿sí? La objetividad aumenta. Sin ser parte de ningún medio y sin ser un acólito lector de ninguno de estos medios, uno puede inferir hacia dónde va la intencionalidad del mensaje que se está construyendo. ¿Sí? Nosotros lo podemos hacer acá, en un ejercicio de mirar los 3 diarios al mismo tiempo en una clase preparada para tal fin. Pero cotidianamente los ciudadanos de a pie no hacen este tipo de análisis científico. Nadie se pone a analizar, digamos, con un criterio de clasificación las noticias, ¿sí? Los emisores muchas veces saben esto y por lo tanto sintetizan un mensaje desde un aspecto puntual para reforzarlo, ¿sí? Y que eso se transforme en agenda que se repita. Y cuando se transforma en agenda y se repite, crea un sentido.
Y ese sentido se refuerza grupalmente y se tiende a ver siempre el hecho, ¿sí?, con el mismo punto de vista. Lo que coloquialmente se ha instalado en la Argentina con el fenómeno de la grieta. Ay, porque si estás de un lado o del otro de la grieta, ¿no? Entonces, si vos haces una interpretación crítica en relación a lo que objetivamente lees en tres tapas, de una u otra manera te van a tener que tirar para un lado o para el otro. Es como que no existiera la posibilidad de pensar, digamos, con un criterio científico, digamos, la relevancia de estas notas. Por supuesto, uno tiene posicionamientos, ¿sí? Uno tiene ese sesgo. Digamos, ese sesgo epistemológico, digamos, de uno quiere creer de que hay neutralidad en la enunciación, básicamente es una utopía. En diseño, o en el arte, en el ámbito, digamos, del palo donde yo vengo, hay una especie de refrán que dice que no existe el ojo inocente. No existe un ojo inocente. Siempre está informado. Siempre el ojo, la mirada, la interpretación, llega informada de algo. No existe la posibilidad de pensar de que alguien no sabe nada y le voy a dar un conocimiento nuevo, una información nueva, que va a caer en un lugar donde nada antes hubo y por lo tanto se va a transformar únicamente en un nuevo conocimiento, no va a saber. Eso olvídense, no existe. Cualquiera que emite un determinado mensaje, una noticia, lo hace con intencionalidad. Es imposible no tener intencionalidad. Puede tenerse consciente o un poco menos consciente, pero definitivamente intencionalidad siempre hay. Por lo tanto, si hay intencionalidad, la información siempre es manipulable. Incluso la información científica. Se puede utilizar, por ejemplo, parte de la información para iluminar un concepto. No sé si ustedes son seguidores digamos, o consumidores de medios de comunicación, pero digamos, en los últimos días circuló una noticia a partir de determinadas publicaciones, el que más, digamos, fuerza hizo eso en una editorial de su programa en La Nación Más fue Cayetano Rodríguez, que el tipo dijo: el 34% de la población de mayores de 70 años aún no ha sido vacunada. Lo interesante ahí, digamos, más allá del dato fáctico de que 34 de cada 100 ciudadanos argentinos no lograron acceder a la vacuna teniendo más de 70 años, es preguntar por qué no dice que 66 de cada 100 ya fueron vacunados. ¿Qué gana él o qué sostiene ese medio de comunicación diciendo que hay 34 sin vacunar en vez de decir que hay 66 que ya están vacunados? El concepto de el vaso medio lleno o medio vacío, ¿sí? Ahí vemos básicamente que la neutralidad no existe. Y se torna aún más crítico cuando los medios de comunicación masivos, como monopolios de información, trabajan para generar determinados sentidos en la sociedad. ¿Sí? Esto básicamente se desarrolla en el campo de la comunicación social, pero digamos, la alta concentración, no solo mediática, en el que se da en algunas áreas económicas del país, debería ser una gran preocupación para todos, ¿no? Lo que se conoce como monopolios u oligopolios, ¿sí? Gráficamente, como yo siempre recurro al mismo concepto, digamos, Joaquín Salvador Lavado Quino, hace muchos años, dibujó esta viñeta que dice: por suerte, la opinión pública todavía no se ha dado cuenta de que opina lo que quiere la opinión privada. La neutralidad, decimos, no existe. Siempre existe una determinada intencionalidad que puede ser identificada consciente o inconscientemente y que tiende a repetirse y al repetir, digamos, reforzar la construcción de un sentido, que es lo que la gente usa para muchas veces informarse o manejar la elección de su información. ¿Sí? Entonces, la intencionalidad comunicativa, la intención comunicativa es el propósito, la meta o finalidad que quiere conseguir por medio de su discurso el participante de un acto. ¿Sí?
Primero Austin y años después Searle desarrollan lo que es una teoría, que es mucho más amplia de lo que estoy hablando ahora, pero básicamente ellos dicen que comunicarse es una forma de actividad de modo tal que diversos tipos de actos del habla, de la enunciación, ¿sí?, se desarrollan en función de intencionalidades distintas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando un acto se desarrolla en función del asegurar, ellos piensan que la verdadera intención es la de convencer. Cuando alguien asegura la eficacia de un determinado producto, quiere convencerte de que vos lo uses, ¿sí? Cuando el tipo de acto en función va de lo que uno quiere pedir o solicitar, definitivamente que la intención es obtener algo, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, se desarrolla una determinada campaña en la cual uno plantea la necesidad de desarrollar determinada acción, uno trata de buscar, digamos, la obtención de esa acción o el resultado de esa acción, ¿sí? Y por lo tanto, el explicar, la intención es dar información, ¿sí? Llevándolo al plano de lo actual. Cuando alguien asegura, digamos, en los medios de comunicación, en cualquiera, ¿no?, un determinado porcentaje de eficacia para una determinada vacuna. Ahí está, vamos a ir con las vacunas. Si alguien te asegura de que la vacuna tiene un X% de eficacia, la idea es que vos te convences, digamos, lograr tu convencimiento de que tenés que aplicarte la vacuna. Ahora, si alguien desde un medio de comunicación te dice que la eficacia es baja, la intención, digamos, es de que convencerte de que no te apliques la vacuna. Si alguien te pide, por ejemplo, desde un medio de comunicación, que una de las estrategias de cuidado sería la de disminuir la circulación de gente en determinado horario, la intención es que uno se mueva menos o tome ciertas restricciones desde el punto de vista de la movilidad para disminuir la circulación del virus, vamos a suponer. Ahora, si lo que la gente te dice pedir salir igual, abrir todo, porque lo que es necesario es que la gente siga para obtener la inmunidad de rebaño, lo que se está buscando es que la gente salga, digamos, y no respete lo que el pedido anterior se solicita. Estas son claras, digamos, ejemplificaciones de lo que son los distintos tipos de actos en relación con las intenciones, ¿sí? ¿A dónde vamos con esto? ¿Quién sostiene el discurso? ¿Quién sostiene la operatoria de los medios de comunicación para pedirte algo y que vos lo hagas? O para sugerirte algo y que lo hagas. ¿Quién sostiene tu discurso? Y básicamente lo sostienen los grandes poderes o las grandes concentraciones económicas, que no son cuestiones así aisladas en el mundo, pero que tienen una capacidad bastante clara desde el punto de vista de construir sentido, tal cual nosotros hablábamos de comunicación, ¿sí? Siempre me queda chico la presentación, porque me queda marcada afuera. En esta lámina están sintetizadas, ¿sí?, las 10, en realidad son 9, con una submarca, las 9 corporaciones del mundo de los alimentos más grandes, digamos que dominan el planeta, ¿sí? PepsiCo, Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Danone, Mars, Mondelez, ABF y Kellogg's. Seguramente si nos ponemos a chusmear ahí, alguna de esas marcas hemos consumido en el día de hoy. Y si no fue hoy, fue ayer, o en el transcurso de la semana. Estos señores que tienen hoy la referencia de cuáles son, digamos, en el dominio del mercado global, la comercialización de alimentos, son básicamente los responsables de la construcción del sentido desde el punto de vista de la comunicación alimentaria y nutricional. Y no tendríamos que ir muy lejos si intentamos hacer un análisis crítico parecido al que hicimos con los titulares de los diarios. No tenemos que ir muy lejos como para darnos cuenta que esta gente, estos señores que están acá mostrándonos sus lindas marcas diseñadas, son los responsables de
que, por ejemplo, la ley de etiquetado frontal de la Argentina todavía sigue dando vueltas entre cajón y cajón, escritorio a escritorio, y después de idas y venidas bastante importantes, que parecía que ya estaba, a otra que vamos a volver a discutirla. Esta situación, que la podríamos sacar también en relación, en vez de ponerla acá, la grandes marcas del conglomerado de los alimentos, podríamos pensar de la energía, podríamos pensar de las telecomunicaciones, o podríamos pensar de los medicamentos o los grandes laboratorios, ¿sí? La realidad es que básicamente grandes de estas corporaciones son consideradas monopolios, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en el monopolio, decimos, bueno, Clarín, como quedó allá en la discusión que se planteó años atrás en relación al monopolio de los medios de comunicación. Entonces hablan de monopolio y monopolio de Clarín. Sí, es cierto, Clarín es un monopolio. No es necesario darse cuenta de que es un monopolio, son los dueños de Telecom, son los dueños de personal, son los dueños de Fibertel, son los dueños de casi el 90% de las redes de fibra óptica de la Argentina. Así que sí, son los dueños de Cablevisión, de Flow y de una cantidad de servicios más. Además de ser los dueños de, por ejemplo, Canal 13, Radio Mitre y demás cosas, ¿sí? Para poner un ejemplo en cuanto a lo que es la función de esta situación de privilegio, ¿no? Y de lo que es la repetición de políticas empresariales en función de la consolidación de un determinado modelo político y digamos, económico-financiero. En la década del 70, previo a este boom de las telecomunicaciones, ¿sí? La materia prima más importante que era requerida por los medios de comunicación era el papel de diario, ¿sí? Los diarios, en su vieja característica, se imprimían, igual que ahora, en un formato papel, y digamos, el papel era el material indispensable para la construcción de este sentido a través de la... Si lo llevamos al día de hoy, tal vez el papel no sea lo más importante, pero sí lo podríamos llegar a identificar que hoy más importantes son las telecomunicaciones, el hecho de poseer frecuencias, el hecho de poseer señales, el hecho de poseer instalaciones, el hecho de poseer fibra óptica, etcétera, etcétera. Bueno, en la década del 70, esa fábrica, digamos, la fábrica más importante de papel de la Argentina, se sigue llamando hasta el día de hoy, Papel Prensa. Papel Prensa era privada. No le voy a hacer un relato histórico, si quieren vayan a buscarlo, pero el dueño de Papel Prensa fallece, muere en un accidente de avión en causas medias extrañas. Su nombre era Greiber. Tiempo después, meses después, la empresa es intervenida y su esposa, Lidia Papaleo, es obligada a vender. Una empresa privada que producía papel para los diarios es obligada a, digamos, venderse en función de circunstancias poco claras. ¿Saben quiénes fueron los beneficiarios de esa empresa? Bueno, esa empresa fue intervenida, entró en control estatal, y el control estatal decidió redistribuirla con nuevos socios. ¿Saben quiénes fueron los dueños, a quienes pusieron como dueños en ese entonces de Papel Prensa hasta hoy? Seguramente ya se imaginan quiénes, ¿no? Pero digamos, sí, se transformaron de la noche a la mañana en los dueños del papel que era necesario para sus diarios, ¿sí? De la misma manera que de la noche a la mañana se transformaron en los dueños de las líneas de teléfono y del tendido de cable de las empresas de cablevisión, dado que el poco desarrollo que hay de la televisión de aire, digamos, en el concepto, digamos, de repetición, y hoy para ver televisión sí o sí tenés que estar enchufado a algo. Ya sea un cable de internet, ya sea un cable coaxil, ¿sí? Y eso es la construcción de una situación de privilegio en función de, digamos,
el beneficio de un determinado productor o agente económico que, teniendo un gran poder en el mercado, ¿sí?, y siendo el único de una determinada industria que posee ese producto, bien, recurso o servicio, logra una posición diferenciada. Eso es la construcción de un concepto monopólico, ¿sí? Y también existe la cuestión del oligopolio, es cuando dos o tres se dividen la torta entre ellos, no compiten entre ellos, pero posicionan y marcan el resto de digamos, el mercado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, en los medios de comunicación sabemos cómo es, y en el ámbito de, digamos, en el resto, ¿tenemos idea? Y sí, en la economía argentina hay 10 sectores de gran importancia donde existe una alta concentración. Áreas clave donde una empresa o dos empresas juntas concentran casi todo el mercado o llegan a tener un dominio del más del 90%. Por ejemplo, las telecomunicaciones, lo que hablábamos hace un rato. A tal punto el fenómeno de las telecomunicaciones es que existe un plan, digamos, una ley que posibilita el desarrollo, digamos, de una determinada línea de productos, de servicios, para un paquete, digamos, de sentido, digamos, de acceso popular, por decirlo de una manera, a menor precio. Bueno, esta gente ha conseguido un amparo diciendo de que si ellos bajan los precios, irían al quebranto. El quebranto es tener pérdidas y generar la quiebra. ¿Se imaginan a Cablevisión, Fibertel, Telecom y Personal presentando la quiebra? O sea, piensen el servicio que les prestan a ustedes y el hecho de que pierdan plata por el servicio que les prestan a ustedes. Esa es la realidad de lo que es la construcción de sentido en relación a estos fenómenos de poder, ¿sí? En el caso puntual, por ejemplo, vamos a llevarlo para el lado de la alimentación. En la planificación industrial, hace un tiempo se fusionaron Bimbo y Fargo, ¿sí? Fargo era Argentina, Bimbo con capitales extranjeros, se fusionaron en una sola empresa, hoy concentran el 90% de lo que es planificación industrial. En aguas gaseosas, Pepsi y Coca se reparten el 84% con una participación del 24% para Pepsi y el 60% para Coca. O sea, la posición que ellos plantean, ¿sí? Más allá de ser una cuestión dominante, es una cuestión que valida ciertas prácticas que repercuten, por ejemplo, en el bolsillo de la gente cuando tiene que comprar algo para comer. Todas estas situaciones que nosotros podemos llevar a pensar, por ejemplo, la industria alimenticia, esto lo saqué del Hablemos de Soberanía Alimentaria de Miriam Corban, Miriam Gorban, no Corban. Por ejemplo, las empresas que producen cerveza tienen Quilmes y Brahma, lo que se llama Ambev Internacional, 82% de mercado. La yerba mate, 50% de mercado, de los Renick, junto con Molino de la Plata y Las Marías. No sé si supieron, pero digamos, en este momento de pandemia, una organización de tariferos, la gente que junta y seca yerba artesanalmente en Misiones y Corrientes, decidieron que era preferible no juntarla a la yerba antes que venderla perdiendo plata. Entonces estos señores tuvieron que salir a traer yerba importada de Brasil y de Paraguay porque no llegaban a abastecer el mercado interno. Para hacerlo simple, la yerba buena de calidad de exportación se sigue vendiendo afuera a precio de dólar. A nosotros que consumimos las marcas tradicionales locales, si es que no llegamos a conseguir productos cooperativistas o digamos de los tariferos artesanales del norte, a nosotros nos venden ligustrina que traen de Paraguay y de Brasil metida dentro de lo nuestro porque, digamos, ellos lo privilegian al consumo externo ante un consumo local. Los enlatados de Arcor, el aceite en ADM y Molinos, la familia Ledesma en azúcar, galletitas Donane Craft y Arcor, la leche Sancor La Serenísima. Bueno, esto que nosotros vemos básicamente es este conglomerado de señores que deciden desde una política empresarial
el manejo de precios y todo. No sé si han tenido la posibilidad de hacer algún tipo de trabajo de relevamiento de marcas, pero por ejemplo han salido una cantidad de productos en los cuales hay una variación entre 2 gramos entre el producto que está dentro, por ejemplo, del precio cuidados y el que está afuera, y el que está afuera se vende a precios mucho más superiores que el de precios cuidados, que es la estrategia, digamos, de contención de los precios del gobierno, y son iguales, y lo único que vos tenés que ver es que uno en vez de pesar 71 gramos, el otro pesa 73. Esas cuestiones son bastante puntuales, pero son ejemplos claros de cómo esta gente que maneja la industria alimentaria nos lleva hacia adelante como un poco tirado de las narices en este mercado monopolista, ¿sí? Entonces, en este mercado monopolista, por ejemplo, las cadenas de comercialización, en este caso los supermercados, ¿sí?, manejan el 80 al 90% del mercado de consumo. O sea, de cada 10 productos que se compran para consumir, para comer, son comprados 8 o 9 en las grandes cadenas o, digamos, subsidiarias de las grandes cadenas. Esta gente que se especializa en la producción, comercialización y distribución de alimentos, a lo que podríamos llamar como comestibles y no alimentos, ¿sí? Pero pensándolo a esto en función de la construcción del sentido de estos alimentos y hacia dónde va este trabajo, ¿sí? Hace unos días salió publicada, o bueno, a nosotros nos llegó vía, se me fue el nombre, vía WhatsApp, grupo de WhatsApp, nos llegó la información de una nota que habían escrito docentes colegas de la UNER en referencia a, no me acuerdo ahora en este momento, me voy a buscar, decía algo así como, en el granero del mundo, los alimentos, no me acuerdo. No sé si ustedes llegaron a visualizar o a tener contacto con esa publicación, ¿sí? Y a mí me resurgió la idea de esta cuestión de referido a los regímenes alimentarios, la incidencia de los grandes mercados, y cuando distintas marcas o grandes empresas le marcan el ritmo a los pequeños y cuáles son las distintas relaciones de poder que se tejen en ese espacio, ¿sí? En el caso puntual de esto que hablaba del concepto de granero del mundo, ¿han escuchado la mención que Argentina es el granero del mundo? Lo han mencionado políticos, lo han mencionado en las campañas. Así dicen, por ejemplo, Argentina tiene 40 millones de habitantes y produce alimentos para 400 millones. ¿Sí? ¿Es cierto que la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas? ¿Sí? O sea, detrás de este concepto de el granero del mundo, ¿qué se quiere plantear? ¿Cuáles son las implicancias de decir que un determinado país es el granero del mundo? ¿Y hay una relación entre ser el granero del mundo y tener alimentos, digamos, para darle a la gente que trabaja ahí? En función de eso, digamos, hace un tiempo atrás, ya más de un año, una página, que no sé si ustedes la conocen, que se llama chequeado.com, un lugar donde uno puede encontrar distintas noticias o sentencias o afirmaciones que se encuentran en determinados medios de comunicación o andan en la opinión pública y que son chequeadas en este sentido, ¿no? Entonces, en relación a esto, esta cuestión del... ¿Es cierto que producimos alimentos para 400 millones de habitantes? En este sitio, chequeado.com, después le voy a pasar el link, ¿sí? Ustedes pueden encontrar la pregunta dentro de lo que es el explicador, ¿no? La Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, ¿sí? La nota es del 25 de noviembre de 2019, de Martín Sliplus. Para hacerlo rápido, después tienen todo el desarrollo en cómo se llega a esto, qué sé yo. El dato es repetido por distintos políticos, ministros, Mauricio Macri, Alberto Fernández, entre otros. El hecho de que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Ahora, lo real
no hay un estudio sobre el tema. Solo un cálculo que se toma en función de la cantidad de calorías que tienen los alimentos producidos en el país, dividido por la necesidad calórica promedio de una persona. ¿Sí? Pero básicamente, la estimación no considera que muchos de los alimentos que se producen en Argentina no son para consumo humano, sino para animales, por lo que no se podría alimentar a ese número de personas. La construcción del sentido a partir del mensaje de los medios masivos de comunicación de que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero no le puede dar de comer a su población, que son 40, en realidad es una manipulación de una afirmación en función de un cálculo, digamos, desde el punto de vista, digamos, alimentario y nutricional, que es un cálculo calórico y las producciones. Pero básicamente esas 40 millones de personas no podrían alimentarse con la soja y el maíz que solamente, digamos, se producen en esto, ¿sí? Entonces, si básicamente lo que se produce en la Argentina es soja y maíz, que no es para alimentar nuestra población, ¿a dónde va ese alimento, digamos? ¿O dónde está ese alimento? ¿Sí? Digamos, básicamente, la soja y el maíz, ¿a quién alimentan? ¿Sí? ¿O por qué hay tantas hectáreas de soja sembradas si no son para darle de comer a la gente que vive en el país? ¿Sí? O sea, ¿por qué hay soja y no cereales? ¿Sí? ¿Quién gana habiendo tantas hectáreas de soja y no hectáreas de cereales que en los cuales podrían ser sí consumidos por la población de los 40 millones de argentinos? ¿Sí? ¿Por qué seguimos utilizando ese término de el granero del mundo y de o el país que puede alimentar a 400 millones de personas? ¿Sí? ¿Quién logra posicionarse mejor en la opinión pública utilizando este mensaje? ¿Sí? Básicamente, si vamos al dato concreto, las exportaciones, digamos, de soja y de maíz están fuertemente concentradas, ¿sí? Y las 10 primeras, digamos, empresas, los 10 primeros puertos que están en la cuenca del río Paraná, básicamente exportan el 96% del grano, ¿sí? Y entran en discusión con lo que es el manejo de este concepto de la hidrovía que se manejan ahora, ¿sí? Digamos, esta enorme diferencia entre lo que podríamos nosotros llegar a plantear como el alimento para 400 millones de personas, que en realidad es la soja para alimentar los chanchos en China, y la producción de determinados bienes o servicios que de China vienen manufacturados a la Argentina a cambio de esa soja que el monocultivo destroza el piso, envenena gente y demás cosas, esa construcción de sentido, decir, pero en la Argentina, digamos, hay alimentos para 400 millones y hay 40 millones nada más, y el 48% está bajo la línea de pobreza. ¿Quién se posiciona mejor con la reinterpretación del dato? ¿Cuál es la construcción del medio de comunicación, desde el punto de vista del sentido, de cuál es el medio de comunicación que posiciona mejor esa condición de relato? ¿Sí? En el caso puntual, hay un economista muy importante llamado Joseph Stiglitz. Él es, fue mentor, trabajó con el actual ministro de Economía Martín Guzmán, pero básicamente Stiglitz es una persona que ganó el Premio Nobel de Economía ya en el 2001, y relacionándolo con lo que plantea Klicksberg y las distintas cuestiones que pudimos llegar viendo en relación al contexto y demás, el precio de la desigualdad, el título del concepto de Stiglitz, dice: el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Pagamos un alto costo por los excesos de desigualdad, especialmente los que vienen del poder monopólico. Si no enfrentamos correctamente el problema, seguiremos con una elevada desigualdad y menos crecimiento. Lo dijo, la verdad que no lo tengo citado en qué momento, pero esto lo debo haber dicho más o menos en el 2014, sin saber qué es lo que iba a pasar ahora y todo lo demás, ¿no? Pero básicamente, este fenómeno de la desigualdad es lo que hoy podríamos identificar con el tema de las vacunas. Los países centrales tienen una posición dominante en función de la producción y la posibilidad de aplicación a su población de las vacunas contra el COVID-19. Los países que no son centrales y que necesitan de eso para sí
asegurar ciertas condiciones de vida y crecimiento, no logran acceder a ese bien producto de estas condiciones de desigualdad. ¿Sí? Este fenómeno del hecho de la desigualdad va más allá de la enunciación crítica de decir, bueno, hay digamos, diferencias entre cuanto a la aplicación de vacunas en un país y en otro, o diferencias en cuanto al desarrollo de tecnología entre un país o en otro. La triste anécdota de lo que pasa hoy en Argentina con las famosas vacunas de AstraZeneca, que fue el primer contrato que se firmó en Argentina. El principio activo se desarrolló en Argentina, se mandó a envasar en México. Como en México ellos no estaban en condiciones, no tenían los implementos y tenían que esperar la importación desde Estados Unidos de determinadas cosas, mandaron el principio activo a Estados Unidos para envasarlo. Resulta que en Estados Unidos AstraZeneca lo envasó y lo usó para la población de Estados Unidos, y el supuesto contrato firmado por Argentina para producir esa vacuna terminó siendo aplicado en algún famoso que se tomó un avión desde Buenos Aires a Miami para decir que se vacunó allá. La realidad de esta manifestación de la desigualdad hace referencia a lo que sería una visión del ejercicio de poder de una clase superior, dominante, sobre una clase inferior y dominada. Digamos, este modelo que nosotros podríamos interpretarlo en la comunicación lineal, digamos, matemático, de un emisor que manda un mensaje a un receptor, así linealmente, o lo podríamos hacer vertical, el hecho de decir un emisor superior que manda un mensaje a un ente inferior, por decirlo de una manera. Digamos, esta cuestión de la visión unidimensional sería lo que, en palabras de Antonio Gramsci, un filósofo marxista italiano, habla de hegemonía, ¿sí? Hay un control social a través del ejercicio de la comunicación. Los medios de comunicación ejercen un control social sobre las poblaciones en virtud de sus determinados intereses, porque, como decíamos hoy al principio, no existe la posibilidad de una enunciación neutral, ¿sí? No existe la neutralidad en la comunicación, ¿sí? Entonces, ante esa visión unidireccional, digamos, la idea es proponer una alternativa. El hecho de proponer una alternativa que pueda considerar que esa linealidad no puede ser admitida. Ya no existe esa cuestión del emisor enviando un mensaje a un receptor y que si el emisor lo dijo, el receptor lo entendió. Esa cuestión definitivamente no existe, no es aplicable, no es posible. Entonces, hablamos de ciertas condiciones desde el punto de vista de la enunciación que, digamos, como condición, generan ese condicionamiento a la hora de la comunicación, ¿sí? Entonces, mientras en el emisor tenemos condiciones de producción, él condiciona la comunicación de una determinada forma, desde el punto de vista del emisor va a haber condiciones de recepción, ¿sí? Y entonces, en cada una de esas instancias, nosotros lo que logramos ver es que en ese momento, en cuanto el emisor codifica y emite y transmite, y el receptor decodifica, recibe e interpreta, se dan distintos actos, ¿sí? Entonces, ese acto de enunciación del emisor que emite, ¿sí?, es único, digamos, y las condiciones del que decodifica también son únicas, ¿sí? Entonces, ese resultado de lo que se interpreta en cuanto a acto de enunciación y recepción se transforma en un discurso que tiene un correlato en el determinado momento histórico, ¿sí? Ese discurso es único, digamos, irrepetible, igual que las condiciones, ¿sí? Es imposible de ser separado en el contexto. O sea, lo que dice Joseph Stiglitz en cuanto a la desigualdad tiene una situación, digamos, en un posicionamiento desde el punto de vista discursivo. Lo que él nos intenta decir está referido a las condiciones de desigualdad y su impacto a través del poder monopólico de las grandes corporaciones económicas. Entonces, ese precio lo terminamos pagando en función de que el 1% de la población dispone de lo que el otro 99% necesita y no logra conseguir. ¿Sí? Digamos, esta medida de lo de códigos y, digamos, dejamos hablar de esta cuestión de código, de referente, de las cuestiones básicas del esquema básico de comunicación,
nos permite ver que existen diferencias, desigualdades, como hablan acá Stiglitz, y que tienen que ver entre que hay una asimetría entre el emisor poderoso y el receptor que no logra conseguir un determinado poder porque es una cuestión desde el punto de vista individual que no logra considerarse o lo que sea, ¿sí? Entonces, básicamente lo que uno debe reconocer es que existen relaciones de poder. Uno no puede evitar, digamos, esta concentración, o no por ahora, digamos, desde el punto de vista discursivo de los grandes medios de comunicación. Lo que sí puede hacer es reconocer esas relaciones de poder, interpretar el por qué existen esas relaciones de poder y llevar adelante, digamos, una construcción de una sociedad donde no tengan que recurrirse a esas continuas condiciones de producción hegemónicas, sino que uno logre establecer medidas contrahegemónicas de esa acumulación de discurso. Lleguemos al plano de lo educativo, digamos, desde el punto de vista de la salud en lo educativo comunicacional, ¿sí? Si habláramos de diferencias, desigualdades, estas cuestiones de asimetrías en la formación universitaria en salud, vamos a plantearlo en la formación universitaria de ustedes como futuros profesionales de la salud, nosotros tranquilamente podríamos decir de que el área de comunicación en sí, en toda la carrera, tiene, digamos, pocos aspectos a desarrollar. Digamos, el trabajo de ustedes durante toda la carrera está más orientado a cuestiones que tengan que ver con cuestiones clínicas, asistenciales, a cuestiones a veces relacionadas con la tecnología, pero poco tiene que ver con el tema de la comunicación. Pero lo más trágico de todo eso, por pensarlo desde un punto de vista, digamos, de un análisis crítico, es si la práctica de ustedes va a ser una instancia comunicativa como futuros profesionales, como futuros nutricionistas, y se van a encontrar que gran parte de sus actividades requieren de habilidades de comunicación para relacionarse con los destinatarios, con su padre, con los distintos equipos de trabajo. ¿Cómo puede ser que esas desigualdades hoy estén imperando en que no tengan, digamos, una instancia de desarrollo de capacidades comunicativas a lo largo de toda la carrera? Básicamente, una de las cuestiones que más va a impactar en el desarrollo de ustedes en el ámbito profesional tiene que ver con la influencia de los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana, ¿sí? Y esa posibilidad que se permite, digamos, los grandes medios de comunicación de imponer medicamentos, imponer enfermedades, imponer tratamientos, digamos, la imposición a través de la construcción de sentido de estos mensajes que se repiten y se consolidan en cada uno de los medios de comunicación que son elegidos por la gente, hace de que el impacto en la vida cotidiana sea muy, muy, muy superior, digamos, a lo que uno podría llegar a desarrollar en una instancia contrahegemónica, por decirlo de alguna manera, o sea, sin utilizar esos medios de comunicación masiva, ¿sí? Todas estas desigualdades básicamente están dentro de esas estructuras en las que nos desenvolvemos, que Bourdieu lo llama proceso de socialización, ¿sí? Entonces, el lenguaje, como instrumento de comunicación, ¿sí?, se transforma en un instrumento de poder. Entonces, determinadas voces, ¿sí?, vamos a suponer profesionales, docentes, se transforman en referentes de posiciones que son sostenidas por los medios de comunicación detrás de su fenómeno de intencionalidad, ¿sí? Si trazáramos un paralelismo, esto sacado de Ordóñez y Sainz, de Medio de Comunicación y Salud del Voces en el Fénix. En un paralelismo con el plano didáctico, podríamos decir que los medios masivos de comunicación, tanto por su coherencia discursiva y su presencia instalada, que se vuelve permanente e incuestionable entre la gente, se asemeja este esquema del modelo, al modelo médico hegemónico con el que comparten claramente estas características, lo cual no habla de casualidades, sino de un preocupante trasfondo que los une y los vuelve funcionales entre sí. El hecho de que exista un modelo médico hegemónico no es una cuestión, digamos, marcada por lo que desarrolla Menéndez en su clarificación y su identificación, en sentido crítico. Básicamente, lo que nosotros vemos es que o sea, el correlato que podemos llegar a encontrar en el ámbito de los medios de comunicación
en función del modelo médico hegemónico es el mismo correlato que voy a encontrar en ciertos modelos didácticos, conductistas y tradicionales que se establecen en el ámbito educativo, como en distintas cuestiones que apuntan a la estructuración de este fenómeno funcional, digamos, del funcionalismo en cada una de las instancias de este aparato productivo en el cual nosotros estamos metidos, ¿sí? Digamos, en el tiempo histórico, en el devenir del tiempo histórico después de la Segunda Guerra Mundial, donde la idea era de que el más poderoso militarmente podía lograr debilitar al otro, hoy esa guerra, ese combate, es en la imposición de modalidades de vida, ¿sí? La comunicación utilizada como un instrumento para convencer, para persuadir sobre esta modalidad de vida dominante, lo que debería ser, ¿sí? Es alimentada por la industria, ¿sí? La industria alimentaria trabaja desde el punto de vista del sostenimiento del aparato publicitario de esta forma, ¿sí? Lo que nosotros ir de frente a semejante mole es básicamente imposible. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es analizar por dónde podemos intervenir esa realidad, conocer los movimientos contrahegemónicos que podemos llegar a tener, ¿sí? Y con esos movimientos tratar de trabajar, ¿sí? Sería, por ejemplo, el caso de el consumo de frutas y verduras, por ejemplo, que es algo básicamente, que fue en estos días que pasó la cuestión del Día Mundial de la Celiaquía o el Día de la Celiaquía y demás cosas, cuestiones que son movimientos contraculturales, ¿sí? Por ejemplo, que se desarrollan en distintas instancias de agrupamientos, digamos, de gente que, digamos, como la ACELA, o de agrupamientos de docentes que trabajan en función de determinados proyectos, o distintas organizaciones que trabajan en función del derecho a la salud, ¿sí? Hay, digamos, muchísimos aspectos vinculados al alimentario nutricional que se sostienen en el aparato mediático, y acá en el medio pasivo de comunicación, y en el modelo médico hegemónico, y en el aparato conductista de la formación, ¿sí? Y desde lo micro, digamos, uno podría trabajarlo en función de una consulta médica, ¿sí? Más allá de este macro modelo del contexto sociopolítico de producción, comercialización e distribución de alimentos, ¿sí? Son pequeñas acciones que se pueden desarrollar a modo de modalidades contrahegemónicas en función de lo que impera en la intencionalidad de los medios masivos de comunicación, ¿sí? En función de esto, Althusser, otro marxista igual que Gramsci, a él denominaba que existían aparatos ideológicos del Estado, por el cual esos aparatos, digamos, tendían a controlar a la sociedad, ¿sí? Digamos, Althusser decía que la familia, la escuela, los medios de comunicación, la iglesia, los partidos políticos, digamos, las corporaciones económicas, son funcionales a no favorecer un cambio social, ¿sí? Al contrario, lo obturan, ¿sí? Y eso es una forma en la cual el sistema capitalista logra mantener este sistema de hegemonía. Por lo tanto, la contrahegemonía, digamos, como decía Gramsci, es poner en cuestión a esos sujetos y grupos de esos aparatos ideológicos del Estado. Digamos, hay muchísimas prácticas que están muy interesantes, con buenas intenciones, bueno, no interesantes, con buenas intenciones, pero lo único que hacen es reproducir representaciones en distintos grupos, haciendo una bajada de línea de lo que debería hacerse, ¿sí? O de lo que debería pensarse, peor aún. Entonces, es necesario estar atentos a las incoherencias, porque en esos espacios de incoherencia, ¿sí? Es donde uno, haciendo una vigilancia epistemológica, logra poder hacer o poner en discusión sus propias prácticas o sus propios espacios, ¿sí? Básicamente, la pregunta que nos queda hacer es: ¿quién informa y cómo informa? Si logramos determinar nosotros, hacer un conocimiento de cuáles son las condiciones que operan en estos espacios, ¿sí? Nosotros podríamos llegar a tener en claro quién está detrás de, supongamos, un cambio de hábitos, ¿sí? Allá por el 2010, esto es sacado de un blog, digamos, recuperado de un blog, de una noticia, digamos, en la cual se comenta, ¿no? Pero digamos, los Mentoplus, los caramelos, venían en blisters muy similares a los medicamentos. Entonces decían Arcor, la empresa de la familia Pagani, entrenando a los niños, ¿sí?
con blister de golosinas. ¿Y mañana qué serán? Medicinas, decía el chiste en el 2010 en ese blog. En 2018, Arcor firma un convenio con el laboratorio Vago y con la marca Simple llega a las farmacias. Arcor en las farmacias y Vago a los alimentos. Lo que en su momento pudo haber sido pensado a modo de chiste, o decir, mirá, venden caramelos como si fueran golosinas adentro del blister, se terminó transformando en una transposición de determinados productos, de determinadas marcas adentro de un nuevo nicho de mercado que vendría a ser esto de la marca Simple. Simple vitalidad, ¿no? Semejante eslogan, ¿no? Bueno, ¿qué nos quedaría por hacer en función de que hemos identificado este fenómeno de la comunicación atravesado por las condiciones hegemónicas de los grandes medios que son bancados por grandes corporaciones económicas y que tienen una enorme cantidad de beneficios a través de mantenernos sentados en nuestra posición de espectadores? Miriam Gorban desarrolla en este librito, la Hablemos de Alimentaria, que está citado en la revistita esta de Voz en Fénix, que podrían desarrollarse políticas públicas que fijen el rol prevalente del Estado como regulador del modelo productivo. No dejar que sea el mercado el que elija qué sembrar, cómo sembrar y dónde sembrar. Cuestión que no sean, digamos, capacidad calórica de 400 millones de habitantes, sino alimentos de calidad para 40. Políticas agrícolas y fiscales y de abastecimiento. Leyes y reglamentaciones que prohíban el uso de los agrotóxicos, el acaparamiento de tierras fértiles y favorecer el estímulo de la producción a los agricultores familiares, poblaciones originarias y campesinos. En este ámbito, llevándolo al ejemplo del video de Hablando con la boca llena del equipo de comunicación social de Paraná, es muy interesante esto de cómo se trabaja en la cuestión de las agriculturas familiares y el desarrollo de esos espacios contrahegemónicos del supermercado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Estrategias comunicacionales que prioricen los mensajes de salud y las recomendaciones y pautas de alimentación saludable. Limitar y proteger a la población del uso de los alimentos ultraprocesados, con campañas y acciones similares a las desarrolladas con el tabaco. Promover las compras gubernamentales en las instituciones públicas, escuelas, hospitales, cárceles y hogares de menores y de adultos mayores, de alimentos sanos producidos por agricultores familiares. A muy pequeña escala, intentando entrar en esa discusión, están las acciones de la UTT y en Gualeguaychú particularmente el PAS, en lo que venían a ser los comedores de los jardines y de las guarderías municipales. Desarrollar una verdadera campaña de educación alimentaria a través de los diversos medios de comunicación, pero no utilizando el concepto del medio hegemónico para ir peleando de palo a palo, sino buscar alternativas de la construcción de contrahegemonía para el desarrollo de esta nueva idea. Mejorar la oferta y el acceso de toda la población a alimentos saludables, ¿sí? Y básicamente el cierre de esta señora, que es muy interesante, optar por la agroecología, ¿sí? O el agronegocio. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. O sea, o la agroecología o el agronegocio. El agronegocio es aquel que dice que somos el granero del mundo y que tenemos 400, alimentos para 400 millones de personas. La realidad nos dice que básicamente ese cálculo es una estimación de algo que no es posible hacer, dado que ese alimento en realidad va a darle calorías a otro tipo de producto en otra parte del mundo, ¿sí? Es bastante crítica la situación en función del impacto del agronegocio en las acciones. Y básicamente los grandes pools de siembra que hoy se pueden identificar en gran parte de la zona del núcleo son sostenidos por fondos de inversión que, oh casualidad, son los mismos que son dueños de, por ejemplo, un monopolio del medio de comunicación en Argentina. O sea, a través de Goldman, digamos, de BlackRock, a través de Goldman Sachs, el fondo de inversión, que son propietarios de un porcentaje importante de Clarín en Argentina, y oh casualidad, son también
propietarios de Pfizer en Estados Unidos. Así que ustedes pueden ir sacando cuenta de cómo son cada una de las cuestiones que apuntan a cada uno de estos espacios. El interés de determinado medio de comunicación o de un determinado comunicador que trabaja en un medio de comunicación, básicamente no es que está condicionado por la pauta, la gente que le paga la publicidad para que funcione, sino que básicamente lo que nosotros tenemos es un desarrollo de ciertas condiciones desde el punto de vista comunicativo que están detrás de un posicionamiento que va más allá de la cuestión del prime time o de decir algo para que la gente te mire, ¿sí? Lo que está detrás de eso es lo que básicamente nosotros hoy podíamos llegar a ver detrás de digamos, la sutileza con la cual se construye un determinado título en un determinado diario, ¿sí? Bien, este es el posicionamiento básico de estas condiciones de comunicación de acuerdo a digamos, en esta condición específica de coyuntura en la cual estamos mirando la realidad en este momento, ¿sí? Los medios de comunicación no son neutrales, no existe la neutralidad. Detrás de toda acción hay ciertas cuestiones que pueden llegar a interpretarse como acciones políticas, no como políticas partidarias en la cuestión del corto plazo de nombrar un candidato para que salga ganador, sino de ciertas cuestiones que desde el punto de vista política condicionan la estructura de la sociedad en función de, por ejemplo, la producción de determinados mensajes, ¿sí? En función de consolidar determinados modelos de vida. Lo que nosotros muchas veces vivimos en esta cuestión de la grieta, esta disyuntiva, es que si no sos una cosa, sos otra. Y básicamente eso es algo que existió siempre, digamos, uno no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Lo que sí resulta interesante en este tiempo es la no construcción de puentes para intentar achicar esa grieta, sino el fogoneo para intentar que la grieta sea aún más grande. Entonces, uno como, digamos, en la función de espectador o como, digamos, comunicador, se encuentra ante esa realidad. ¿Cómo abordamos nosotros, por ejemplo, la producción de un material educativo y comunicacional? Por ejemplo, en función del hecho de la nueva ley de rotulados o la ley de rotulados, ¿tomando qué posicionamiento? Digamos. Sostenemos el posicionamiento de la industria que trata de privilegiar ciertas cuestiones desde el punto de vista estético para que los parches no interfieran, o básicamente lo que están intentando hacer es no tener un impacto negativo en el consumidor que se dé cuenta de todas las porquerías y veneno que tiene adentro un determinado producto. ¿Cómo consideramos nosotros la posibilidad de desarrollar una acción comunicativa contrahegemónica que permita a la gente salir de esa cuestión, digamos, muchas veces mal interpretada de la facilidad o el ahorro del tiempo en cuanto a la posibilidad de comprar un determinado producto ultraprocesado porque así tiene más tiempo para hacer otra cosa? Generalmente el más tiempo que tiene para seguir trabajando, casi esclavizado de otras cuestiones. Pero bueno, son esas construcciones que, digamos, que se dan en los medios de comunicación, son parte de esta, llamémosle, desarticulación del fenómeno, digamos, del fenómeno desde el punto de vista de la consolidación del discurso publicitario y la, digamos, consolidación de este modelo de mercado en todos los ámbitos, ¿sí? El fenómeno de las ferias, la feria verde, las distintas ferias que ustedes pueden llegar a encontrar en sus ciudades o sus barrios que tienen que ver con pequeñas cantidades de producto. Hace unos años trabajando en uno de esos proyectos, uno de los verdaderos problemas, digamos, que obturaban el crecimiento de las ferias es que ellos no tenían capacidad de oferta, digamos, o sea, no podían responder a una demanda más allá de lo que ellos tenían. Entonces, la articulación de una política de Estado tendría que ser en cómo hacer para que esa gente sí esté en condiciones de producir más,
en función de poder sostener esa demanda de gente que está detrás de productos sanos y de calidad. Como verán, son múltiples factores con múltiples inserciones en la realidad que, de acuerdo a cuál sea el objetivo de la acción que nosotros quisiéramos desarrollar y las condiciones, digamos, dentro de esa población, que pueden llegar a repercutir, digamos, en el ámbito, digamos, de la producción. No necesitamos ni tener un diseñador gráfico, ni necesitamos tener un cineasta, ni nadie para producir un buen mensaje. Hay muchas veces los buenos mensajes son básicamente una consolidación de una buena idea ejecutada de una manera que sea accesible para el espectador. Que no tenga en cuenta mis condicionantes a la hora del acto de enunciación como emisor, de acuerdo a mis privilegios, a mis prejuicios, a mis ideas, sino que básicamente, como hace el discurso publicitario, como hacen gran parte de los discursos persuasivos, ponernos empáticamente del lado del otro, pero verdaderamente, una verdadera empatía, a través de una, digamos, de una vinculación con opciones como la escucha activa y distintas acciones que pueden apuntar a una vinculación real con ese espacio, con ese sector de la comunidad, y a partir de ahí es donde surgen los verdaderos mensajes que son eficaces o eficientes. No a través de la reproducción de el mismo mensaje que me mandaron desde Buenos Aires porque en el ministerio alguien le pagó a alguien para que yo diga tal cosa, o me imprimieron un folleto re lindo, un papel de ilustración, 180 gramos satinado, que queda hermoso. El papel es papel. Lo importante son las ideas que están adentro y cómo uno puede, ¿sí? De ahí está este concepto del planteo de la construcción de modelos contrahegemónicos que me permitan a mí establecer un vínculo real con la problemática y construcciones verdaderamente emancipatorias de la producción. ¿Sí? Bien, ya llevo una hora hablando y no voy a hablar más porque si no sigo 2 horas más. Hasta ahora, en lo que pudieron, digamos, ver, visualizar y escuchar. ¿Sí? ¿Qué opinión les merece desde el punto de vista, digamos, personal, sin hacer juicio de valor? Esto básicamente es una cuestión personal. El hecho de qué tipos de mensajes son los más utilizados en el ámbito de lo alimentario nutricional, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, tanto que sea pulsado. ¿Qué tipo, los mensajes están construidos mediante un determinado, digamos, esquema? ¿Podríamos identificar, por ejemplo, estas cuestiones de hegemonía en la construcción de estos mensajes que poníamos como ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, o por lo menos yo lo asocio con, por ejemplo, los que pueden llegar a ser influencers en las redes sociales y se nota que tienen todos como un discurso estándar, digamos, y muchos términos que seguro ni ellos saben lo que significan, pero ya saben que captan la atención de la gente, como por ejemplo, no sé, hipocalórico, hiperproteico, o a veces nombran cosas que no sé, que no tienen nada que ver, como por ejemplo algo para reducir la grasa localizada, que no se puede reducir la grasa localizada, no sé, y batidos mágicos, etcétera. Yo lo asocio más que nada por ese lado. Perdónenme si alguno de ustedes hizo o hará en su futuro o tiene vinculación con alguien que haga coaching, el famoso coaching ontológico, ¿no? El coaching, en la palabra de este humilde servidor, ¿no? El coaching ontológico es uno de los fraudes mejor organizados desde el punto de vista de la construcción de sentido discursivo que se ha visto o se ha instalado en el último tiempo. A partir de ese mal coacheo, porque ahora coachean a todo, coachean a las estrellitas de influencer del Instagram, como también te coachean un candidato de político, ¿no? Y vos ves que son una construcción de un castillo de naipe, tal cual como dice Andrés, con cierta terminología y cierta postura, esa cuestión del lenguaje corporal que manejan así, y esa cuestión como que están siempre contentos, ¿no? Tienen como que siempre están sonriendo, mostrando los dientes, y cuestiones así que apuntan a la consolidación de un modelo de comunicación
bastante identificable en las estructuras, digamos, de los mensajes dominantes. Pero es así, preparan a la gente de una determinada manera y ahora lo que parecería ser un concepto contrahegemónico, que serían estas comunicaciones a través de las redes sociales, terminan reproduciendo los conceptos hegemónicos de los medios de comunicación tradicionales en un ámbito donde supuestamente la gente tiene una comunicación uno a uno, como más, más libre, más, no sé, qué sé yo. Bueno, pero es un ejemplo muy bueno el que plantea Andrés en cuanto a eso, la construcción de los mensajes más allá del medio masivo de comunicación y consolidado en otros tipos de espacios donde siguen reproduciendo ciertas condiciones hegemónicas, ni hablar de las condiciones hegemónicas de, llamémosle, belleza, imagen, vida saludable, esas cuestiones que tienen todas, digamos, materializar un concepto de eso es bastante complicado, pero digamos, son cuestiones que apuntan a la construcción de un determinado modelo, digamos, de sociedad, de ser humano, de comunidad, de individuo, que apunta a seguir reproduciendo las condiciones tal cual hablaba don Luis Althusser, de esos modelos, digamos, de los aparatos biológicos del Estado que hacen que se reproduzcan condiciones iguales en distintos momentos. Está muy bueno eso, sí. No. Lo de los influencers es como para hacer, no sé, nada, ya debe haber gente que se pone a escrachar influencers que repiten todo con el batido mágico. El batido mágico es algo que yo, no sé, perdonen a aquellos que toman batido mágico, pero no, me resulta hasta en cierto modo, no sé, plástico. Hace unos días, conversando con un amigo que tiene mi edad, que somos compañeros de secundaria, nos acordábamos de un video de una banda que se llamó Soundgarden, Black Hole Sun, que trata de una cuestión así, de bueno, estéticamente una cuestión muy plástica, hasta que se le absorbe el agujero negro. Y de cómo la gente, digamos, así, digamos, de ese modo plástico, tan mercantilizado, tan estandarizado, uno puede llegar, si le llega a interesar el grunge, pueden mirar ese video, pero no tiene nada que ver con la específica de la materia, simplemente nos acordamos de la estética de ese video y de la cuestión de cantidad de plástico y de gente que en esa pose plástica deambula por la vida. Pero bueno, son cuestiones muy interesantes. ¿Algún otro comentario, apreciación, sugerencia en relación a esta cuestión de la construcción hegemónica de mensajes? Yo quería agregar a lo que decía Andrés de los influencers, de que lo hacen por Instagram, pero después, por ejemplo, van al programa de Mirta Legrand y agregan satial a la comida para que encima la gente vea que ellos lo usan de verdad. Entonces lo llevan a la tele, lo llevan por el Instagram y van repitiendo el mismo versito de satial, que es para el pelo, para las uñas, para esto, para aquello, por todos lados, y es siempre el mismo versito en distintos lugares. La construcción de ese sentido, ahí vemos que básicamente esa gente, por más contrahegemónico sea el dispositivo del medio de comunicación, están guionados. Es gente que a través de un guión reproducen condiciones, ¿sí? Detrás de digamos, es su trabajo, está bien, es su trabajo, lo que sea, pero básicamente impactan a la gente de una manera, muchas veces que la gente la tiene la guardia baja, porque es como que uno se predispone de determinada manera frente a leer un diario, a mirar una determinada noticia, a elegir qué noticiero ver, pero cuando ves a un influencer o una cuestión dentro de lo que sería tu área de esparcimiento y de boludeo, que sería el ir pasando, escalteando en el celular, te encontrás con este tipo de mensajes y digamos, te agarra, como decirlo, con la guardia baja y son más fáciles, digamos, de asimilar determinados comportamientos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con la cuestión del adiestramiento, ¿sí?
el hecho de determinadas prácticas que construyen determinados comportamientos que aseguran determinados resultados a la hora de condicionar a la gente en esa cuestión de la reproducción, ¿sí? Muy interesante también, sí, eso. Yo no soy un instagramero, no, ni siquiera tengo Instagram, pero simplemente busco el desarrollo de lo que son las tendencias de comunicación. Y sí, hoy por hoy la pauta publicitaria casi ha caído en los medios tradicionales de comunicación y se bancan estas cuestiones con, no sé, el loco Paulo Londra, decían, había juntado 3 palos en Spotify porque Spotify paga $0,003 por visualización, por reproducción, y el vago había conseguido creo que 600 millones de reproducciones, y por eso sacaban la cuenta que había ganado 3 palos, ¿no? Esa construcción, $3 millones, guarda toca, esa construcción, digamos, de los medios alternativos de comunicación terminan siempre canibalizado por el gran conglomerado, digamos, de lo industrial o de lo comercial. Pero bueno, muy bueno. ¿Algo más? Yo quería, apago la cámara, perdón, porque me anda medio cortado porque mi marido está en reunión y el internet no es muy... Listo. No, quería agregar algo que dijo Flor con respecto a las redes sociales. Sí, nosotros como futuros profesionales vamos a tener que competir mucho con eso porque está de moda muy lo fit, muy lo de las dietas y de las recetas que te suben y, bueno, nada, etcétera. Y es muy difícil porque, digamos, todas las influencers, entre comillas, brindan mucha información nutricional y no tienen ni idea de lo que es ni una proteína, ni un valor calórico, hablan de valor calórico, y no tienen, pero en la más pálida idea. Es más, yo seguía una porque me interesaba mucho lo que decía, y bueno, y le corregí, por supuesto, un comentario que ella había hecho de las proteínas, de alto valor biológico. Por supuesto que ella es periodista, no es nutricionista, no es nada relacionado con este tema, y nada, me contestó muy agresivamente, además de bloquearme. Después encima recibí un montón de mensajes así privados de las personas que la seguían, diciéndole que qué me metía yo, que por qué hacía ese comentario. O sea, y entonces vos decís, ¿cómo puedo yo competir por una persona que tiene tanta tendencia? O sea, por eso se llaman influencers, o sea, está influenciando una población que en su mayoría son adolescentes. Y nada, y te encontrás con este doble discurso que están hablando de un tema tan importante como la nutrición sin tener idea de nada. Y me parece sí que es como, digamos, un ámbito en que vamos a tener que competir mucho y hacer énfasis en eso porque el día de mañana es muy complicado, sobre todo con las modas ahora. Digo modas porque la mayoría son modas del tema del veganismo, el de ser vegetariano, yo creo que para mí es una moda ahora porque todos están como influenciando en ese sentido sin también tener idea de llevar, digamos, una dieta equilibrada. Porque yo tengo una chica que estuvo internada acá en Gualeguaychú, que es la nieta de una amiga de mi mamá, que bueno, ella se volvió vegana porque la China Suárez es vegana. Y nada, terminó internada porque no comía nada de carne, la madre no la supervisaba, por supuesto ella no fue una nutricionista, y nada, terminó internada, tuvieron que donar sangre porque estaba con una anemia muy grave, muy severa, así que por eso te digo, son los extremos como demasiado graves que ahora padecemos por el tema de las redes sociales. Muy bueno, Analia. Ahí surgen dos fenómenos actuales en lo que te pasó a vos. El primero es el de la validación del interlocutor. El esquema tradicional de la comunicación, el que veíamos al principio, no valida la vuelta. O sea, valida únicamente unidireccionalmente la emisión. Entonces, este referente, este influencer, esta figurita de las redes, no construye con lo que vos le decís, digamos, en una posición que, digamos, en una lectura que le vamos a facilitar, hay un comunicador argentino que, bueno, que lo corrieron las distintas dictaduras y anduvo deambulando por América hasta
basarse en Uruguay en su último tiempo, Kaplun, que habla de un nuevo concepto en ese espacio de comunicación, donde somos emisores y receptores al mismo tiempo. Entonces, emisor y receptor pasa a ser una cuestión indivisible para que haya comunicación, porque yo emito, pero a su vez recibo, y entre nuestras emisiones y recepciones nosotros construimos este espacio de comunicación. Validar un interlocutor en el sentido de ser la palabra autorizada de esta gente no es preciso. Básicamente ellos linealizan la información, bajan, el famoso bajada de línea, bajan un mensaje, y cualquier cosa que venga en el sentido contrario va contra el objetivo de la comunicación. Y entonces ahí es muy importante el hecho de cómo hago yo para validarme como interlocutor. Básicamente tengo que conseguir el reconocimiento del receptor de que lo que yo tengo para decir también es importante. Y eso se relaciona con lo que hablamos hace un rato, la escucha activa. Yo puedo ser válido para alguien si primero escucho lo que el otro tiene para decirme. Es una cuestión de construcción de doble sentido. Yo tengo que conocer cuáles son las condiciones que operan en esa comunidad, en ese grupo, con ese sujeto, para recién ahí establecer esta cuestión dialógica. Me cayó el agujerón. La cuestión dialógica de que lo mío es importante, porque lo mío es tan importante si para vos es importante, y por lo tanto lo tuyo tiene que ser importante para mí, y ahí construimos esta instancia de diálogo, ¿sí? Y el otro concepto muy importante relacionado con esto que decís vos es la cultura de la cancelación. No decís lo que yo quiero, no me interesa lo que decís, te cancelo, te elimino, te bloqueo. Y no es que yo intento construir un espacio dialéctico donde tu tesis y mi antítesis se confluyan en esta posición hegeliana de conseguir una opción de síntesis superadora de ambas posiciones. No, te cancelo, te saco, no te escucho más y me quedo contento con las cosas que a mí me gustan escuchar. Y si vos tenés razón, bueno, no me importa, porque en realidad lo que yo estoy intentando hacer es otra cosa, y te vienen todas esas explicaciones boludas. No, perdón, bueno, esas que hablábamos recién, que se convirtieron veganas porque la figurita de la tele es vegana. La figurita de la tele la calafatean todos los días con 25 sesiones de electrodo, la acomodan con personal trainer, la estiran antes, la pasan por cámara fría hiperbárica para que se contraiga del frío, le hacen de todo. Y vos en tu casa, siendo vegana con... Perdonen la ironía, vegana con Josper, siendo vegana con Josper y lo único de que tu dieta sea el no consumo de carne, tenés dos opciones: o te volvés anémica y te terminás internada con múltiples transfusiones, o vivís harina porque no conoces otra manera de alimentarte y te transformás en un tonel, digamos, básicamente sin ningún tipo de inserciones entre cuello y rodilla. Entonces, esa realidad implica cómo haces vos para validarte como interlocutor frente a un adolescente o a un joven que toma esta decisión de vida, ¿no? Y resulta que usa, no sé, si te pones a ver la huella de carbono, la huella de energía que se utilizó para su dispositivo digital al cual no renuncia, su ropa, su zapatilla y todo, es decir, es más lo que contamina y envenena tu consumo diario de esto que lo que vos estás metiéndote al organismo comiendo. Nosotros lo podemos hablar y coincidir o tener posiciones para discutir porque estamos enfocados en un nicho, en una sección del ámbito, digamos, de la comunicación, en la cual compartimos conocimientos, compartimos saberes, compartimos ciertas instancias en las cuales podemos validarnos como interlocutores mutuamente. Pero no deja de ser una cuestión asimétrica. Ustedes siguen escuchándome a mí porque yo soy el que armó la videoconferencia y los viernes tenemos ECA. Ahora, si esto no fuera un verdadero tópico de interés y que ustedes pusieran a reflexionar, ¿cómo ustedes me validarían a mí como interlocutor? Yo tengo una posición privilegiada, yo estoy ejerciendo un control hegemónico en esta posición privilegiada de mantenerlos en línea, digamos, de esta videoconferencia en función de una clase. Ahora, ¿cómo haría yo
si ustedes no tuvieran la obligación de leerme ni de escucharme? ¿Cuál sería mi estrategia para llevar adelante una instancia de, digamos, de trabajo con un sujeto de estos que se decidió, digamos, tal cosa? ¿Cómo haría yo para validarme como interlocutor? ¿Cuáles serían los recursos que yo tenía que hacer? Si tuviera que empezar, básicamente, vuelvo a repetirlo, es escuchar qué es lo que tiene para decirme. No puedo partir del prejuicio, del preconcepto de lo que yo tengo para decirle a él en bajada de línea, porque sé que no va a funcionar. Ahora, si yo primero escucho qué es lo que esa persona tiene para decirme a mí, yo puedo ahí ver cuáles son los espacios que tengo para construir en conjunto una instancia de educación. De ahí lo importante de conocer el espacio donde se va a trabajar. Años, ahora ya me olvidé si ustedes participaron o no, pero años atrás teníamos estudiantes que habían participado de un proyecto en un asilo de ancianos en Aldea San Antonio o en Urdinarrain. Bueno, por ahí. Tenemos Bouchat, Poggio, Pablaza, bueno, y Frick. Eran todas Frick en el Frick, todas gringas en el ámbito. Frick no friki, friki no. Frick, eran todas gringas ahí en el ámbito del asilo de ancianos. Y fueron la genia con todo el aparato de vamos a hacer acciones. Y los gringos me hablaban todo en alemán, no había ni siquiera manera de gente con ciertas condiciones de senilidad o situaciones conflictivas desde el punto de vista cognitivo. Vos vas preparado para hablarle a un como vos, en tu lenguaje, con tus condiciones, con tus materiales, y te encontrás una freaker allá que está en un momento de senilidad, que no se acuerda que está en Argentina, que vivió tanto tiempo acá, y lo único que se acuerda es cómo hablaba con su madre cuando era chica. Y vos decís, ¿cómo hago para hablar con esta gente? ¿Cómo me vinculo? Básicamente, tenés que hablar alemán. ¿No sabes alemán? Bueno, tendrías que haber aprendido antes de ir. O por lo menos identificar cuáles eran las condiciones para comunicarnos sin necesidad de idioma. Podemos comunicarnos por gestos, por teatralizaciones, por material gráfico, ¿sí? No, sin utilizar la palabra. Bueno, esas condiciones surgen cuando yo tengo ese pre-momento de conversación, de diálogo para construcción de la verdadera comunicación. ¿Se entiende? Son instancias que muchas veces uno no las... Básicamente uno no la tiene en cuenta porque está acostumbrado a hablar y que el otro les escuche. Porque siempre está la cuestión propositiva de que yo voy y tiro, la famosa bajada de línea. Ahora, cuando yo me tengo que poner del otro lado y me preguntan, o encontrarme en un lugar, ¿qué tenés para decir? No estamos muchas veces preparados para que alguien nos pregunte qué es lo que tenemos para decir, o qué nos parece, o cómo lo podemos hacer. Estamos preparados porque el sistema educativo así nos condicionó durante años a decir lo que el profesor quiere que le digamos, porque si no, no aprobamos la materia. Describimos lo que nos piden que tengamos que describir de acuerdo al criterio que nos presentaron. Si alguien nos plantea una determinada situación y me incomoda el hecho de tener que discutir o hacer un intercambio, le digo todo que sí, todo, y me voy a mi casa sin decir nada. Esas cuestiones es porque nos acostumbraron a esta instancia de pasividad, a que seamos meramente receptores. Entonces, cuando nos toca ponernos del lado del receptor, en este caso, ¿sí? Digamos del emisor, perdón, en este caso, reproducimos lo mismo. Es como en el trabajo de que en la segunda o tercera clase trabajamos en relación a las experiencias vitales que ustedes tuvieron de aprendizaje, y se acordaban de algún momento en el cual para ustedes fue importante, digamos, o se sensibilizaron. Bueno, esa realidad del hecho de por qué me sentí importante, porque seguramente te sentiste importante o valoraste ese espacio educativo porque tuviste algo más que un rol de sentarte y escuchar lo que tenía para decirte. Que eso es básicamente lo que nosotros estamos planteando hacer, ¿sí? Bien, ¿algún otro comentario, sugerencia o quisieran compartir en relación a lo que hablamos en clase? Ven que están acostumbrados a no decir nada porque uno les da la palabra para que ustedes digan y de golpe no dicen nada. Ahora, cuando yo les doy un pequeño trabajo y los mando en subgrupos donde están ustedes solos, no paran de hablar. Porque ustedes saben que cuando yo armo las videoconferencias y armo los distintos campos, me entero de todas las cosas, hasta las cosas que hablan de nosotros.
Así que tengan en cuenta que en esa instancia, no, mentira, no, pero es cierto, sí, eso yo los monitoreo cuando están trabajando en grupo y en grupo hablan, escriben, te tiran cosas, se corrigen, dicen una cosa. Vienen acá y existe esta cuestión dogmática que donde habla la profesora, donde habla el profesor, donde habla yo tengo que estar acá escuchando y participando. Y básicamente deconstruir, o sea, desarmar para volver a armar este modelo lleva básicamente involucramiento. Decir, bueno, yo soy parte de esto en función, quiero escuchar lo que usted tiene para decir, quiero que ustedes me planteen cuáles son las necesidades en función de lo que interpretan o lo que consideran de cuáles son las condiciones que pasan y eso. ¿Sí? Bien. Entonces, última pregunta y ya damos por cerrado esta parte. ¿Algo para comentar, para sugerir, para decir? Nada. Por ahora nada más, dice Andrés. Muy bien, muy bien. Bueno, la idea es que, digamos, acá cerramos la cuestión de la presentación y eso, vamos a subir la clase y todo lo demás como siempre. Nosotros tenemos que todavía definir un trabajo práctico que lo tenemos que pensar en función de la aplicación de determinadas cosas, digamos, en función de esta cuestión de integración teoría-práctica en ese espacio de síntesis que ustedes van a tener que hacer del trabajo, y a su vez estratégicamente pensado, porque si el viernes que viene tenemos inscriptos a mesas de exámenes, si se nos superponen en horario y todo, tenemos que tener más o menos pensado cómo también ocupar ese espacio y ese tiempo, ¿sí? Así que bien, salvo que Laura quiera decirles algo específicamente ahora a continuación, esta parte, digamos, de la presentación da por finalizada. Nosotros vamos a organizar el trabajo práctico para darle continuidad a esto que estuvimos conversando y vamos a estar atentos a cómo armamos la agenda del viernes que viene, que sería la mesa de examen, básicamente la ponen a la 1, o sea, dependiendo, capaz que son pocos los inscriptos y terminamos antes de empezar con ustedes, pero son cuestiones que no las podemos dominar porque la última vez que hicimos ese cálculo resulta que yo me terminé que salir como a las 3 y siguieron tomando examen como hasta las 4 y sí, pues se volvió complicado. Así que en función de esta cuestión del marco de situación que tenemos subimos la presentación, le subimos material, compartimos los links que estuvimos discutiendo, organizamos un trabajo práctico para la semana y nos mantenemos en contacto para ver cómo y en qué horario vamos a hacer la clase en caso de que tengamos estudiantes inscritos para la mesa de examen. ¿Sí? Ahora va a hablar Laura. Sí. Yo antes de cerrar esta parte del día de hoy, quería consultarles cómo les había ido con el trabajo práctico de la semana 7, que yo los estuve mirando y quiero saber qué les pasó a ustedes. En particular a mí me pasó que como las consignas las hizo Claudia y no tuve la posibilidad, porque Claudia estuvo en el día de hoy con otras cuestiones de comunicarme con ella, hubo una consigna en particular que quería discutir con ella acerca de a qué se refería y me pasó cuando corregía sus trabajos prácticos que todos contestaron diferente, con lo cual, evidentemente, lo que me pasó a mí les debe haber pasado a ustedes, pero quisiera escucharles, a ver cómo anduvieron. En líneas generales los trabajos están bien. Quiero ver si hacen alguna referencia a lo que me pasó a mí y bueno, lo que quieran comentar sobre el texto, qué les pareció, si les costó, sobre el trabajo práctico. Charlamos un ratito sobre eso. No, en mi caso no, o sea, lo que respondí fue lo que entendí. A mí siempre cuando dicen texto ¿cómo es? De María Teresa Sirven, me da miedo porque como que hay veces que cuesta entenderlo, y no, en este caso no me pasó eso, o sea, sí tuve que darle 2 veces una lectura, pero la otra vez con el texto de ella me llevó más tiempo, así que no. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? No, bueno, lo mismo que Vale, nosotras nos hablamos así, tipo, no, recién le di la primera leída, como haciendo referencia de que de estos textos
siempre llevan más de una. Así que tipo era el lunes y no leí la primera leída y creo que ya estaba. Yo considero que no tuve ningún, o sea, como dice Vale, lo que contesté fue lo que entendí. Por ahí el punto 1 no sabía bien a qué hacía referencias y a qué tipo, decía algo así como que mencionen párrafos en los que hable de el comienzo de la educación en Europa, algo así, y como que por ahí no sabía a qué hacía referencia, si a textos específicos o a comentar un poco cómo había sido, pero eso nada más. Sí, ahí en esta pregunta hubo una sola de las... Justo, María, no interpretó la pregunta A, que tenía que ver con eso, con identificar párrafos donde la autora hablara de la educación popular en Europa. Claro, ya a mí me pasó que no sabía si era experiencias, no interpretó. experiencias de ellas Claro. o de Europa, porque también las había identificado, pero entendí como que eran las experiencias propias. Claro. Entonces me guié por donde estaba presente. María textos sirven cuando en realidad lo que pedía era textos de... Exactamente. A mí lo que me pasó, que por eso no los terminé de corregir porque lo quiero chequear bien con Claudia, fue puntualmente con la consigna C, que dice cuáles son los rasgos comunes señalados por la autora según las 4 dimensiones o aspectos característicos de las diferentes experiencias de educación popular. Cuando hablaba de rasgos comunes, a mí me entró la duda si eran rasgos comunes de las experiencias de las que había participado María Teresa, o bien, como la pregunta anterior estaba anclada a la comparativa de Argentina y Brasil. Como me generó esa duda, lo dejé medio ahí y no lo terminé de corregir hasta chequearlo bien con Claudia. ¿Ustedes qué hicieron? Muchos de ustedes en esa pregunta obviaron lo de rasgos comunes y escribieron las dimensiones de la educación popular. Otros de ustedes hicieron como un relato referido a rasgos comunes de las dimensiones, que tenían en común las dimensiones. Entonces, como hubo tantas respuestas dispares y como a mí misma como docente me quedó la duda, lo dejé ahí a medio corregir, le hice la consulta a Claudia, así que bueno, le vamos a dar, yo como docente le voy a dar una vueltita de rosca a la corrección y después la próxima clase o bien en el campus les aclararemos bien a qué se refería. No sé si alguien quiere comentar, a alguien le pasó algo con respecto a esa pregunta. ¿O se acuerda qué contestó? ¿Quiere comentar? ¿Se acuerdan más o menos? Algunos pusieron las dimensiones, otros armaron un párrafo y otros, hubo como diferentes interpretaciones. Yo puse las dimensiones, por ejemplo. Claro, pero la consigna decía cuáles son los rasgos comunes señalados por la autora según las 4 dimensiones o aspectos característicos de las diferentes experiencias de la educación popular. Entonces, bueno, ahí... Sí, a mí me pasó lo mismo, yo mencioné las dimensiones. Las dimensiones nomás, ¿me explicó? Había que... Pero bueno, como a mí me quedó la duda, lo voy a chequear con Claudia, sepan que yo no vengo del palo de las ciencias sociales, así que también cuando arranqué a leer textos de Sirvent y de Freire y demás, también la remé como ustedes. Y a veces, bueno, uno en la interpretación de las consignas, y sobre todo cuando las consignas las hace otro docente, siempre es mejor preguntar para corregir bien, para no meter la pata en la corrección. Después, nada, va a haber una vueltita de rosca mía como docente, y bueno, María, seguro vas a tener que hacer de vuelta la... Y después con respecto a la última, la relación con el video de Klicksberg y el nivel educativo de riesgo, muy bien las respuestas. Se notó que pudieron hilar los conceptos. Algunos fueron un poquito más escuetas que otros se explayaron un poco más, pero en líneas generales está muy bien la relación de los conceptos, se nota que hubo una lectura crítica, conciencia, y que interpretaron tanto el video de Klicksberg como a nivel educativo de riesgo y
educación popular. Así que ahí en ese sentido estuvimos bien, muy bien. Bueno, de mi parte nada más. Muy bien. Entonces, cerraríamos la clase de hoy. Se hizo larga el curso. Siempre me pasa cuando me pongo a hablar y me pongo loco así. Pero bueno, les vamos a mandar seguramente unas guías de material como para ilustrar la situación, el PowerPoint. Vamos a editar el video para subirlo al YouTube y compartirlo en el Classroom y organizar las condiciones de un pequeño trabajo práctico como para tratar de cerrar un poco los conceptos que se trabajaron hoy, ¿sí? Y bueno, y estar atento la semana que viene cómo vamos a organizar la cursada con el tema de las clases presenciales. Las clases presenciales, nada que ver. Las clases presenciales, yo el lunes empiezo con clases presenciales de vuelta. Hoy tengo que dar clase acá. Así que bueno, vemos con la mesa de examen qué es lo que vamos a hacer. Y seguramente trabajaremos alternadamente o algo por el estilo. Bueno, entonces muchas gracias por haber participado. Avísenle a las compañeras que no participaron que bueno, van a recibir una intimación formal mediante carta documento. Y bueno, nos veremos el viernes que viene si sale todo bien. Por cosa nos mantenemos en contacto por la mensajería de campus y demás. ¿Eh? Hicieron bullying, sí, sabían que iba a estar yo y dijeron, no, este loco no. Viene con los pensadores marxistas, estos que no se saben ni cómo se escriben y se pudre todo. Pero bueno, está bien. Ya vamos a ver, ya vamos a hacer algo como la gente la semana que viene. Entonces, vamos a traer una cantidad de programitas para hacer dibujitos y cositas y todo eso. Bueno, gente, gracias y contamos la grabación y nos vemos en el futuro. Nos vemos.